Ecos, ecos, ecos. The horror. La historia que voy a contarles sucedió en Monterrey, y quien la narra es un hombre llamado Marcos. Marcos, con voz tranquila pero llena de recuerdos, nos cuenta que es enfermero y que en el momento de los hechos acababa de obtener su título. Con el diploma aún fresco en sus manos, comenzó a buscar trabajo cerca de su casa, esperanzado de encontrar una oportunidad, pero desafortunadamente no había ningún puesto disponible para enfermeros. Pero gracias a Dios, después de esperar por un par de semanas, finalmente halló un puesto, aunque no fue como él esperaba, ya que la plaza estaba a varias horas de su hogar. A pesar de la distancia, Marco se llenó de entusiasmo cuando le confirmaron que había sido seleccionado para trabajar en un hospital. Aceptar el puesto significaba más que un simple empleo, era la realización de un sueño que había anhelado toda su vida. Unos días después de recibir la buena noticia, empacó sus cosas, llenando una pequeña maleta con las pocas pertenencias que llevaría, y emprendió el viaje hacia el pueblo de Hidalgo del Parral, donde estaba ubicado el hospital en el que trabajaría. Mientras conducía durante largas horas, la carretera parecía extenderse sin fin frente a él, rodeado por el silencio de las montañas, y al cabo de un rato, decidió detenerse a un lado de la carretera para estirar las piernas y despejarse con un poco de aire fresco. Mientras se estiraba, una sensación extraña le recorrió la espalda y sintió como si no estuviera solo en aquel paraje desolado. Segundos después, una presencia helada justo detrás de él lo hizo girarse bruscamente, y ahí, parado junto a su coche, estaba un hombre alto con una barba blanca muy larga. Al ver a este hombre, Marco se quedó petrificado, incapaz de reaccionar. Sin saber qué hacer, comenzó a rezar lo primero que le vino a la mente, murmurando palabras en un intento de calmar el miedo que sentía. Sorprendentemente, al comenzar su oración, el extraño hombre, o más bien lo que parecía ser un espíritu, se desvaneció sin dejar rastro. Desconcertado, se quedó unos segundos en silencio, tratando de procesar lo que acababa de ver, y sacudió la cabeza pensando que tal vez era solo el cansancio, jugando con su mente. La idea de mudarse a un nuevo pueblo lo tenía algo nervioso, y sumado al agotamiento del viaje, trató de convencerse de que quizá todo había sido producto de su imaginación. Entonces subió nuevamente a su coche y retomó el trayecto hacia el pueblo. Varias horas después, cuando finalmente llegó a Hidalgo del Parral, una sensación de incomodidad lo invadió de pronto. Su corazón comenzó a latir descontroladamente, el sudor cubrió su frente y un profundo y creciente temor se apoderó de él. La noche estaba llegando y las calles estaban completamente desiertas, ni una sola luz iluminaba las ventanas. Luego a lo lejos divisó una pequeña tienda aún abierta y decidió acercarse, sintiendo una extraña urgencia de estar en un lugar iluminado. Pero al entrar sintió como si el tiempo se detuviera, pues allí, detrás del mostrador, estaba un anciano que se le hizo inquietantemente familiar. Y luego de mirarlo por un rato, se dio cuenta de que era el mismo hombre de la carretera, con la misma barba blanca que le llegaba casi hasta el pecho. Marco se quedó inmóvil, incapaz de apartar la vista de él. El hombre lo miró con curiosidad y tras varios segundos de silencio preguntó: ¿Estás bien, hijo? ¿Qué sucede? Has estado mirándome fijamente durante un buen rato. Marcos intentó pensar en alguna respuesta rápida, pues no podía decirle la verdad, así que improvisó. Perdón, señor, lo que pasa es que usted se parece muchísimo a mi difunto tío, a quien perdí recientemente, y eso me desconcertó un poco. El anciano asintió con comprensión y le respondió: Lamento tu pérdida, hijo, mis condolencias. Pero dime, ¿qué te trae por aquí a estas horas? ¿Necesitas algo? Y Marcos dijo: En realidad sí, necesito un poco de ayuda. Soy nuevo en el pueblo,
me contrataron como enfermero en el hospital y estaba buscando algún lugar donde rentar, un departamento o una casa donde pueda quedarme mientras trabajo aquí. El anciano lo miró pensativo y luego respondió: Sabes, por estos rumbos no hay muchas opciones de renta, pero tal vez pueda ayudarte. Conozco a una señora que enviudó recientemente y decidió irse a vivir con su hijo, quizás acepten rentarte la casa de su madre. Solo hay un detalle, esa casa está justo al lado del panteón. Al oír esto, Marcos no quiso perder ni un segundo, y le pidió al anciano que si por favor podía contactar al dueño de dicha casa, para ver si se la podían rentar. Y el anciano le respondió con una sonrisa: Claro, hijo, no te preocupes. Iré a hacer la llamada ahora mismo. Entonces el hombre se dirigió hacia la parte trasera de la tienda, dejándolo solo unos minutos mientras realizaba la llamada. Luego de un momento el anciano regresó y dijo: Escucha, hijo, ya hablé con él y está de acuerdo en alquilarte la casa de su madre. El alquiler es bajo, ideal para ti, y puedes recoger la llave justo debajo del tapete de la entrada, que la busques bien, que ahí está una copia. Además dijo que el día de mañana irá hasta la casa para dialogar personalmente contigo. La noticia fue un alivio para Marcos, quien agradeció al anciano varias veces. El pensamiento de tener finalmente un lugar donde quedarse le devolvió la calma después de un día tan extraño. Entonces, Marcos se dirigió en su coche hacia la dirección que le dio el anciano. Al llegar, buscó bajo el tapete y efectivamente encontró la llave. Pero al entrar y encender la luz, se encontró con un escenario que le causó cierta incomodidad. Las ventanas estaban rotas, no había ningún mueble en la casa, el lugar estaba repleto de suciedad y telarañas, acumuladas en cada esquina. Suspirando resignado, Marcos recorrió la casa hasta encontrar una habitación que al menos pareciera aceptable. A pesar del cansancio acumulado por el viaje, se tomó el tiempo de limpiar el lugar y cuando finalmente sintió que el cuarto estaba en un estado decente, se dejó caer en la cama, quedándose dormido casi al instante. La primera noche transcurrió sin incidentes y a la mañana siguiente se despertó descansado y fue a su primer día de trabajo en el hospital. Todo fue bien durante la jornada, y por la noche volvió a casa, se dio una ducha y cenó antes de acostarse a dormir. Pero en la madrugada, mientras dormía profundamente, Marcos sintió un leve toque en la frente. Despertó sobresaltado y se asustó mucho al darse cuenta de que su cabeza estaba pegada al techo, mientras su cuerpo reposaba en el suelo de la habitación. La escena era incomprensible y aterradora, y antes de que pudiera procesarlo, vio aparecer a 4 o 5 figuras vestidas de negro, los que comenzaron a realizar un ritual funerario alrededor de su cuerpo. Los hombres, sin emitir palabra alguna, seguían los movimientos del ritual con precisión, mientras de alguna forma él miraba todo esto muy aterrado. Preso del pánico, Marcos comenzó a gritar y a rezar en voz alta, rogando que la escena desapareciera. De repente sintió un tirón y cayó sobre la cama, como si alguien lo hubiera empujado para despertarlo. En ese mismo instante las figuras se desvanecieron y el cuarto quedó en completo silencio. Marcos, temblando de pies a cabeza, se levantó y fue a mirar por la ventana, y a lo lejos, en dirección al panteón, alcanzó a ver esas figuras alejándose hasta desaparecer en la penumbra. La vista le heló la sangre, y el hecho de que viviera al lado del cementerio hacía que la experiencia fuera aún más espeluznante. Marcos pasó los siguientes minutos rezando, tratando de calmarse, y finalmente después de un rato logró volver a dormirse. Pero los eventos extraños no terminaron ahí. Días después, una noche al regresar de su jornada en el hospital, Marcos se acomodó en su cama para descansar. De pronto, mientras intentaba dormir, escuchó lo que parecía ser alguien caminando justo frente a su casa. En silencio, se acercó a la ventana para ver de qué se trataba, y en ese instante escuchó un sonido indescriptible, como un aullido o gruñido, que provenía de alguna criatura en la oscuridad. Aterrorizado se apartó de la ventana y se escondió bajo las sábanas, esperando que la criatura se alejara.
Sin embargo, los sonidos continuaron y ahora se escuchaban justo afuera de su puerta. De repente sintió un golpe ensordecedor contra la entrada, como si algo estuviera tratando de romper la puerta con fuerza descomunal. Preso del miedo y temblando, Marcos se metió debajo de la cama, mientras escuchaba cómo esa cosa forzaba la entrada y lograba derribarla. La puerta se abrió de golpe, el ruido de pasos resonó en la casa, y él, paralizado bajo la cama, escuchaba cómo aquella presencia avanzaba lentamente por cada habitación, como si estuviera buscando algo o a alguien. Unos minutos después, esa cosa llegó a la habitación de Marcos y comenzó a caminar de un lado a otro, como oliendo algo. Cada vez que se movía, emitía sonidos extraños como palabras inentendibles para Marcos en una lengua desconocida. Luego lanzaba gritos espeluznantes que resonaban como los aullidos de una bestia herida. Marcos, escondido bajo la cama, apenas podía respirar, ya que el miedo lo paralizaba por completo. El sudor frío cubría su frente, su corazón latía con fuerza descontrolada, y sus músculos parecían negarse a responderle. Podríamos decir que el terror que sentía en ese instante no podía describirse con palabras. Después de unos minutos que parecían interminables, lo único que Marcos pudo hacer fue rezar en su mente. Enseguida, como si hubiese recibido un golpe muy fuerte, la criatura lanzó un grito agudo y aterrador. Luego, salió corriendo de la casa, pero cuando aquella entidad cruzaba el umbral de la puerta, Marcos alcanzó a ver que esa cosa parecía caminar en dos patas, las cuales tenían pezuñas como las de un toro. Cuando estuvo seguro de que esa cosa se había marchado, Marcos salió lentamente de su escondite, respirando agitado. Entonces se asomó a la ventana, buscó con la mirada a ese ser y pudo ver cómo se alejaba con rumbo hacia el panteón. Aún temblando de miedo, y con una sensación de alivio mezclada con incertidumbre, Marcos murmuró una oración dando gracias a Dios por salvarlo de lo que haya sido esa cosa. Entonces se vistió apresuradamente, y lo único que se le ocurrió fue dirigirse a la iglesia del pueblo. Al llegar, notó que había aproximadamente 5 hombres mayores, que lo observaban fijamente, como si supieran algo que él no. Aquellas miradas le parecieron intensas y penetrantes, pero trató de tranquilizarse pensando que quizás solo era porque era nuevo en el pueblo. Nunca se preguntó por qué la iglesia estaba abierta a esas horas de la noche, pero sin darle importancia rezó y luego volvió a su casa. La noche siguiente, mientras dormía profundamente, se despertó bruscamente al escuchar los gritos desgarradores de varias mujeres. Eran gritos de dolor y de angustia, mezclados con llantos descontrolados. Al escuchar esto, Marcos se levantó de su cama y se acercó a la ventana para ver qué estaba pasando afuera. Notó que esa noche era especialmente fría, el viento silbaba con fuerza y una tormenta azotaba la región, con lluvias intensas que golpeaban contra las ventanas. Entonces observó a un grupo de hombres vestidos de negro, que cargaban un ataúd con la tapa abierta, dirigiéndose hacia el panteón en medio de esa terrible lluvia, y detrás de ellos, una fila de mujeres seguía el cortejo, llorando y gritando como si sintieran un gran dolor. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda, y es que eso no fue lo más inquietante, pues detrás de esas mujeres, vio a numerosos niños, muchos más de los que él creía posible ver a esas horas. Había más niños que hombres y mujeres juntos, y todos parecían seguir al cortejo con una expresión vacía y perturbadora. ¿Por qué hay tantos niños en un entierro en medio de la noche, y quién hace un entierro a las 3 de la madrugada?, se preguntó Marcos, mientras un miedo terrible comenzó a invadir todo su ser. Sintió entonces que la situación era cada vez más extraña, cerró la ventana rápidamente y se arrodilló junto a su cama para rezar en voz alta, pidiendo al Altísimo que aquello fuera solo un mal sueño. Después de algunos minutos, dejó de oír los gritos y lamentos, y cuando volvió a mirar por la ventana, todo el cortejo fúnebre había desaparecido, sin dejar rastro. Al día siguiente, cuando el sol apareció en el horizonte, Marcos decidió que debía hacer algo al respecto. Necesitaba respuestas, así que tomó su coche y fue directamente a la tienda del pueblo.
En su mente había muchas preguntas acumuladas, cada una más inquietante que la anterior, y sentía que ya no podía ignorarlas. Al llegar, encontró a un joven atendiendo la tienda. Marcos lo saludó, y el joven le devolvió el saludo con una sonrisa. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarte?», preguntó el joven. «Quisiera hablar con el dueño de la tienda», respondió Marcos, intentando mantener la calma. El joven, un poco desconcertado, le dijo: «El dueño de la tienda soy yo, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte?». Pero Marcos lo miró sorprendido, y sentía que algo no encajaba, pues recordaba claramente haber hablado con un hombre mayor de barba blanca y apoyado en un bastón. No, debe haber un error. El dueño de esta tienda es un hombre de edad, con una larga barba blanca y que usa un bastón de madera. «Hablo de él», dijo Marcos, convencido de lo que recordaba. El joven lo observó en silencio por un momento, antes de responder con una expresión de sorpresa y confusión. «Lo siento, pero la persona que describes es mi padre. Sin embargo, eso es imposible, ya que falleció hace más de 10 años». Cuando Marcos escuchó aquellas palabras, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No podía creer lo que el joven le estaba diciendo, y sin saber qué pensar, le respondió: «No, eso no puede ser posible, lo vi hace solo unos días, y gracias a él pude encontrar un lugar donde quedarme». En ese instante el joven sacó su teléfono y, buscando entre sus fotos, le mostró la fotografía de un hombre mayor. Y con el rostro serio y la voz temblorosa le preguntó: «¿Es este el hombre que viste?». Marcos miró la foto detenidamente y, en cuanto reconoció aquel rostro, asintió nervioso y dijo: «Sí, es él, es el hombre con el que hablé hace unos días». El joven, visiblemente confundido y perturbado, respiró profundo antes de responder y dijo: «Hermano, no sé qué decirte, pero mi padre, el hombre que viste en esta foto, falleció hace 10 años». Las palabras del joven resonaron en la mente de Marcos como un eco interminable. Trató de encontrar una explicación lógica, pero solo logró sentirse más desorientado. «Por cierto, ¿cuál es la casa que mi padre te ayudó a rentar?», preguntó el joven. Marcos, aún confundido, respondió: «Es la casa que está justo al lado del panteón. Tu padre me dijo que pertenecía a una mujer que había perdido a su esposo recientemente y que ella tuvo que mudarse con su hijo, quien accedió a alquilarme el lugar». Al escuchar esta respuesta, el joven lo miró con incredulidad y, después de un momento de silencio, le dijo en tono serio: «Hermano, siento mucho tener que decirte esto, pero esa casa no es realmente una casa para vivir. Nadie ha habitado ese lugar, esa estructura fue construida por el ayuntamiento y se utiliza exclusivamente para realizar rituales funerarios». Las palabras del joven hicieron que el rostro de Marcos se tornara pálido, una sensación de frío le recorrió el cuerpo y sintió que las piernas le temblaban. Sin decir una palabra más, salió apresuradamente de la tienda, casi tropezando en su prisa. Luego subió rápidamente a su coche y, con el corazón acelerado, se dirigió a la casa donde estaba hospedado. No perdió ni un segundo, recogió sus pertenencias y en cuestión de minutos estaba de vuelta en el auto, abandonando aquel maldito lugar. Con su cabeza repleta de preguntas y su ser lleno de miedo, condujo al límite de la ley. Esta vez no se detuvo ni siquiera para estirar sus piernas y solo paró en una gasolinera cuando la pluma marcaba casi el mínimo de combustible. Luego de llenar el tanque, nuevamente condujo sin detenerse y esta vez lo hizo hasta llegar a casa de sus padres. Cuando finalmente llegó, ellos lo miraron con sorpresa, pues no era común verlo llegar sin avisar y su aspecto demacrado les generó preocupación inmediata. Luego, entre susurros y con la voz entrecortada, Marcos les contó todo lo que había vivido en ese extraño pueblo. Sus padres escucharon en silencio, procesando cada palabra que él pronunciaba. Y cuando terminó de contar su historia, el rostro de su madre reflejaba una mezcla de alivio y terror. Luego lo abrazó con fuerza y le dijo: «Hiciste bien en regresar, hijo, aquí al menos estarás seguro con nosotros». Esa noche,
Marcos durmió bajo el techo de sus padres, encontrando por fin un poco de paz después de los extraños eventos que había vivido. A la mañana siguiente, decidió llamar a su empleador en el hospital para explicarle la situación. Le contó lo que había sucedido, y le dijo con voz firme que no pensaba regresar a trabajar en aquel hospital, y mucho menos volvería a pisar ese pueblo. Al otro lado de la línea, su empleador guardó un breve silencio antes de responder, pero luego dijo: «Lo entendemos, gracias por informarnos y te deseamos lo mejor para el futuro. No te preocupes, encontraremos a alguien para cubrir tu puesto». Con el tiempo, Marcos logró encontrar otro empleo en un lugar distinto, lejos de aquel pueblo que le había traído tanta inquietud. Desde entonces, nunca volvió a experimentar nada similar a los fenómenos paranormales que había vivido en ese sitio. Su vida se estabilizó y lentamente dejó atrás el recuerdo de aquella casa junto al panteón y el misterioso encuentro con el espíritu de aquel anciano. Y bueno, así termina esta historia. Espero que les haya gustado, y si fue así, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llegar a más personas. Gracias y hasta un próximo relato.